Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo al momento en que esté sintonizando Radio Azucena. Estamos en Generación N, voces que construyen el futuro y el futuro de nuestra patria, de la querida República Argentina, que tantas satisfacciones y tantas preocupaciones nos viene dando desde siempre. Se construye también en la otra parte no continental de la patria, allá en las Malvinas y también en la Antártida. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Morales, un artista plástico que centró su temática de manera muy contundente en la Antártida, precisamente. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Gracias por invitarme a charlar con ustedes. Por favor, contanos, ¿qué te llevó a ese interés particular por la temática antártica? Eh, a veces aparecen las cosas, pasa el tren y unos los dejan pasar y otros se suben. Pasó un tren y me subí. Eh, Daba clases en aquella época, el 2004, y tenía una alumna eh, que era corresponsal de la BBC, de la CNN, de la Canadian Broadcasting, era corresponsal internacional. Y una vez le piden de la BBC que averiguara cómo tenían que hacer, qué equipos tenían que llevar para filmar un documental en la Antártida y que averiguara acá en la DNA, la Dirección Nacional de la Antártida. Bueno, se relacionó y ahí descubrió, se enteró de que estaban trabajando en el proyecto cultural antártico argentino. Y en las charlas que tuvo, habló de mí y les pidió que me comunicaran, que se comunicaran que se querían comunicar conmigo. Empezar a investigar porque no tenían ningún referente, solamente sabían que querían hacer arte en la Antártida. ¿Y por qué lo querían hacer? Porque la Antártida dependía de las Fuerzas Armadas. Y cuando se arma el Tratado Antártico en el año 1959, para poder participar del Tratado Antártico no podía depender de las Fuerzas Armadas, sino tenía que depender de la parte civil. Y entonces se tiene que hacer una ley para transformar dejar de ser territorio, hacer parte de, de la construcción del Tratado Antártico. Y cuando se hace esa ley, se establece que tanto la Dirección Nacional del Antártico como el Instituto Antártico Argentino, dos instituciones creadas muchísimos años antes de ese tratado, la presencia argentina data de 1904 y con la ciencia. Haciendo ciencia en la Antártida desde esa época, hace 26 años. Y tiene presencia permanente en la parte civil y la parte científica. Bueno, se establece que tiene que procurar una cultura antártica. Y eso nunca se puso en marcha, nunca se hizo hasta que llegó en el año 2005. Bueno, había llegado antes también, pero en el año 2005 ponerlo en práctica el doctor Mariano Memoli, que era el director en ese momento. Y el planteo era de poder comunicar qué es la Antártida desde el arte, hacer arte en la Antártida. Así que, bueno, me conecto con ellos, se conectaron conmigo, nos presentaron y muchas charlas. Estuvieron acá en mi taller, vieron que tenía, quién era, qué hacía, la trayectoria que ya tenía en aquella época. Y bueno, me pidieron que presentara un proyecto. Presenté un proyecto para ir 4 artistas, que iba a ser
un joven, un intermedio que iba a ser yo, un maestro y un cuarto como para que oficiara de nexo entre nosotros. Y de esos 3 artistas, uno iba a ser figurativo, uno no figurativo, que iba a ser yo, y uno que navegara entre las dos aguas de la figuración y la no figuración. Bueno, esa fue la idea, fue el proyecto y que lo presenté. Y bueno, a veces llamaba, preguntaba si puede haber una posibilidad. Bueno, no, porque ahora pasaba. Bueno, ahora va una misión y siempre faltaba alguno. No había lugar y un día me llaman entre Navidad y Año Nuevo en 2004 y me dicen que, bueno, que había una posibilidad de un viaje, pero que había unos problemas. Bueno, ¿cuáles son? A ver, vamos a empezar a limpiar, ¿qué podemos ir solucionando? Y me dice, bueno, primero que hay lugar para uno solo, no hay lugar para 4. Estamos muy justos. Vos sos nuestro referente, así que decinos quién viaja, si sos vos o viene otra persona. No, digo, voy yo, digo, no, no. Estoy acá, no voy a perder un viaje a la Antártida, que no es fácil ir. Y aparte que a los otros ni le había contado que yo los había seleccionado. Así que bueno, ahí decidí que iba a ir yo. Y bueno, ¿y cuál es el otro problema? Bueno, que salimos la semana que viene. La semana que viene, no tengo nada. Tenía mi señora, había estado operada, así que estaba en posoperatorio. En febrero mi hija cumplía 15 años. Recién estábamos saliendo del 2001, no tenía un mango partido al medio, no tenía materiales. ¿Qué iba a hacer? Déjame pensar cómo organizo, qué tengo que hacer con esto. Aparte era un viaje de 45 días, demasiado largo. Así que bueno, conciliábulo familiar. Aparte ya teníamos alquilada la casa para las vacaciones en febrero, para que pasara mi mujer un posoperatorio más tranquilo, mejor. Y me dice, bueno, si no podés ahora ya, lo que podemos hacer es que salís en el Hércules y nos encontramos en Ushuaia y podés salir este, hacia fines de enero. Bárbaro. Así que, bueno, esa fue ahí un día me llamaron y arreglamos y me prepararon, me dieron todo el equipo y me dijeron qué día salía y salimos y viajé a la Antártida. Una de las cosas que nunca, entre todos los preparativos, para ir a la Antártida te hacen el psicofísico. Pero a mí nunca me dijeron no, cosa que cuando llegué a la base, el jefe de la base me pide el papel del psicofísico. Digo, ¿qué psicofísico? Yo no tengo nada, qué sé yo, preguntarle a Memoli. Me subieron al barco y me mandaron para acá, qué sé yo. Bueno, después lo vemos. Y bueno, fue así que terminé viajando a fin de enero. Y con la autorización de mi familia, porque iba a ser demasiado tiempo. Y viajé y ahí viví 40 días. Y ahí te decía que nunca quise ni preguntar ni averiguar nada de dónde iba, porque no quería viajar con prejuicios. Cuando llegás allá, porque yo pensé, yo creí, yo me imaginé, quería ir con los ojos de niño, con los ojos abiertos, con los ojos claros, no con prejuicios, y vivir lo que tuviera que vivir en el momento y lo que pasara, tratar de resolverlo, a ver cómo. Que había, iba ahí como
como Colón a América, salí sin saber a dónde ibas y qué te ibas a encontrar. Y vivir sereno y tranquilo y ir a trabajar. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontré? Bueno, todo lo que cuento, todo lo que yo cuento de este viaje, toda mi experiencia, la obra que he producido, y es una elaboración que la hago posterior al viaje. Me dediqué ahí en la Antártida a vivir el día a día. Yo conversaba y convivía con los militares, con los científicos, con la gente de mantenimiento. Eh, no, no hacía otra cosa que eso, o sea, entender la naturaleza, entender la vida, cómo se desarrollaba y dentro de lo posible recorrer lo más que pudiera. Cuando llego también ahí el jefe de la base me dice, Alberto, no sé cuál es tu tarea, qué tenés que venís a hacer, si lo querés hacer, hacelo, no querés hacer, no lo hagas, es problema tuyo, yo ahí no me meto, no me interesa para mí. Eh, lo que a mí me importa es la seguridad de todos. Así que te pido que no te alejes de la base. Si te alejas de la base, avisanos, avisale a alguien para dónde vas a ir. Si pensás que vas a tardar, buscate un compañero. Y si piensan que van a tardar mucho, llévense un handy. Porque de golpe nos damos cuenta que no estás, que no te vimos, dónde estás y dónde te vamos a buscar. Acá somos pocos y tenemos que abrir el abanico para todo el territorio, para ir a buscar de a dos por cualquier lugar y no sabemos a dónde. Si más o menos nos decís, bueno, fui por la costa, bueno, sabemos que si no venís por la costa tenemos que ir a buscar y vamos todos. Eh, y ahí fue uno de los aprendizajes que me traje de ese viaje, porque en ese viaje yo crecí como persona, crecí como hombre, como artista, espiritualmente. Para mí fue un viaje iniciático. Yo no sabía que existía lo que quería pintar, sí sabía lo que estaba buscando, pero no sabía que tenía una imagen. Para mí la Antártida fue o es un continente no figurativo, porque como te conté en otro momento, de golpe tenés todo el cielo blanco y el piso blanco, y con eso pintás. Y bueno, eran los desafíos que tenía constantemente. Me perdí por dónde iba. Eh, ¿Qué más? Bueno, Estaba los aprendizajes. Ese aprendizaje para mí fue muy importante, de la protección, pues siempre, nunca sentí temor. No, no es porque soy Indiana Jones, ni un aventurero, ni estoy loco. Este, Me integré a esa vida y a esa naturaleza, y ahí aprendí que tu supervivencia depende de la supervivencia del otro. Es un pensamiento relativamente egoísta porque te tengo que cuidar a vos para que me cuides a mí si a mí me pasa algo. O sea, vos tenés que estar bien y si te pasa te tengo que ayudar porque cuando me pase a mí vos tenés que estar bien para poderme cuidar a mí. Pero ahí entendí que nadie sobra, que todos somos importantes y que todos nos tenemos que cuidar entre todos. Todos tenemos que mirar al otro. Y, y lo que me dijo ahí el jefe, y de golpe no te vemos y no sabemos dónde está, dónde te buscamos, ¿no? O sea, ahí había un montón de ojos que estaban viendo si yo estaba o no estaba. Y ese es uno de los aprendizajes que, que trato de traer al continente y de alguna manera poderlo contar y expresarlo. ¿Cuánta gente había en la base, Alberto? Como decía uno de los chicos, después te cuento la anécdota, uno de los chicos de allá que, no, es allá en la base mucha gente, éramos 50. A veces éramos 50, a veces éramos menos. Incluso cuando llegué, no había lugar y yo viajé en el barco, en el Deseado,
con el que iba a ser el reemplazo del jefe de la base, es un coronel que venía a ser el reemplazo de la base, porque ellos llegan antes, son el primero que llega porque tiene que hacer el traspaso de información, cómo funciona la base, dónde están las cosas, cómo funciona todo, qué es lo que hay que hacer con la energía, con la nafta, con la comida, con todo. Enseñar la dirección de la base, la dirección y la gestión de la base. Y no había lugar. Entonces nos mandaron a los dos a la sala de herramientas de la radio, que era un cuartito de 2,5 metros por 3, con una ventana sin cortina y una cabaña de madera, y nos dieron una estufa eléctrica de 4 o 5 velitas para el lugar y arreglense con eso. Para la ventana tenía vidrio y no tenía cortina, así que me había llevado unas banderas y la puse la bandera para tapar la luz que venía, que amanecía a 3:30 de la mañana. Bajar un poco la intensidad de luz. Bueno, y mi tarea allá, me dediqué como te decía, a tratar de interpretar qué es la Antártida a través de la interpretación de cada uno de las personas que estaban ahí. Cómo lo veía el militar, cómo lo veían los científicos, cómo lo veían los de mantenimiento, qué les pasaba. Trataba de observaba mucho cómo se movían. Y de acá me llevé prácticamente medio taller, me llevé el caballete, tenía un sponsor en su momento que ya no existe más, la fábrica de acrílicos Tenier, que me dio 2 cajas enormes de toda la paleta de colores, las cajas de herramientas, de pintura, de pinceles, de espátulas, de todo lo que necesitaba para trabajar. Y una de las cosas graciosas que cuando llegué allá yo miraba, digo, pero ¿y qué hago acá con el violeta? ¿Qué hago con el verde? ¿Qué hago con el rojo? Acá todo blanco, gris, negro, azul en los hielos, ¿y qué más? Y no había más. Y por suerte con mis maestros, tuve maestros que me marcaron caminos, el amor por el trabajo, por el hacer, a la elaboración del color, que el color tenía que ser propio, yo tenía que armar los colores, o sea, no, como me dijo también una maestra que tuve, que el color es muy lindo dentro del tarro, si lo sacás tenés que hacer algo mejor, así que eso no lo hagas. Bueno, tuve maestros duros. Y a elaborar el color, mucho elaborar el color. Y tengo una paleta muy rica y antes de ir a la Antártida, siempre me consideré un artista, como te decía, no figurativo. Y, y yo elaboraba mucho el color, armaba o sea, yo tenía mis propios azules, siempre estaban elaborados, eran ricos los colores, todos los azules, los blancos, los rojos, los verdes, todos rara vez ponía colores así como salían de tarro, a no ser que fuera necesario por la intensidad que fuera ese el color. Y mi trabajo fue documentarme con fotografías, caminaba mucho y con apuntes. Y después sí pintaba, así que tengo unas cuantas obras hechas en la Antártida. A todo esto, perdón, Sí, sí, sí. ¿qué temperatura, en el contexto de lo que estás contando, qué temperatura se registraba en ese momento? Bueno, yo fui en febrero en las bases del norte. Para los antárticos se los consideran más, o se lo consideran ellos, que son los que están al sur
de la línea del polo. Están del otro lado del polo sur, o sea, no del polo sur, sino de la línea polar donde comienza el polo, porque ellos dicen que las islas Shetland y toda la península antártica es el sur de la Patagonia. Aunque no hay árboles, no hay nada ahí. Y la temperatura era 0 grados. Pero no sentía frío, no te adaptás. Te adaptás hasta el punto que cuando yo me venía ya a fines de febrero, principios de marzo, la gente que había hecho la invernada son 14 meses, ellos estaban en manga de camisa, en manga de remera, en manga corta, remera de manga corta. Y yo todavía andaba con buzo, con calzoncillo largo, con remera, con la camiseta de frisa, pola, campera, pero nunca sentí exceso de frío. Sí lo sentís, como yo vivía en las bases, me pude internar acompañando algunas expediciones, no muy lejos, pero me iba con ellos. Una vez salí con los glaciólogos, iban a sacar unas muestras de glaciares y ahí arriba, en el glaciar, el viento era de 30 nudos, que son unos 60 kilómetros por hora, y ahí la temperatura bajaba a 15 grados bajo cero. O sea, todos los bigotes, la verdad, todo lo tenía con estalactitas, todo congelado por la respiración. Incluso la cámara la tenía que tener entre la ropa porque si no se te congela la óptica y no podés sacar fotos. Así que, bueno, era los mayores fríos que sentía ahí arriba. Aunque siempre yo siempre digo que hay un silencio visual en la Antártida, porque las imágenes son siempre muy planas, muy rico, pero hay un silencio visual, que es ese blanco del cielo de golpe o un gris. Y una de las anécdotas de ahí, de esa caminata, que me avisan que van a salir cuando salíamos, así que nos encontramos para caminar, para ir hasta el glaciar. Cuando llegamos al pie del glaciar, a ponerse los grampones con los clavos para caminar en el hielo, y yo iba al lado del jefe de la base, del jefe de los glaciólogos. Y me dice, no podemos ir uno al lado del otro, tenemos que ir en fila india. Ah, sí, bueno. ¿Y por qué? Porque si alguno se cae en una grieta, los demás lo pueden sacar. Y ahí se me agarraba la cabeza, ¿a dónde me metí? ¿A dónde estoy acá? ¿Qué hago acá? ¿De qué se trata esto? Eh, bueno, atrás no me quedo porque si no me ven o no me escuchan, no se dan cuenta, me quedo ahí. Me voy adelante de todo, ¿no? Pero adelante de todo no, porque no quiero ser el primero. A ver si me... Entonces me metí en el medio si tenía dos adelante y dos atrás por las dudas. Bueno, no pasó nada, pero y llegamos bien y fue muy hermoso todo, porque aparte vi ahí arriba los glaciales negros. Los glaciales negros son porque las islas Shetland donde estuve, y en la península son islas volcánicas. Y entonces arrastran todo el sedimento de la arena negra y se convierten en glaciales negros. De blanco son todos negros. Bueno, y como te decía, ahí me dediqué a pintar y a documentarme con las fotografías. Y otra de las cosas que aprendí en ese viaje, que lo descubro también cuando llego, porque en todas las pinturas aparecen los horizontes. Claro, pues la presencia del horizonte es muy fuerte. Ahí tenés el horizonte 360 grados. No tenés nada que te interrumpa. Bueno, un cerro, pero el cerro termina siendo el horizonte allá arriba. Y si te vas allá arriba, ves otro horizonte, y después del horizonte hay otro horizonte.
Y un día me puse a pensar en eso, y cuando vos mirás para atrás, no ves a la madre, no ves al padre. En la Antártida no hay hombre originario. Vayas para donde vayas, nunca vas a encontrar un rastro humano. Y si encontrás algo, lo más antiguo que hay es argentino, porque somos los primeros que estuvimos viviendo en esas tierras. Y si vos mirás para atrás, como te digo, no ves ni al padre ni a la madre, y si ves para adelante, ves el horizonte. Y si querés ver qué hay del otro lado del horizonte, vas a encontrar otro. Y si vas del otro horizonte, vas a encontrar otro. Pero si ves para el piso, lo único que vas a ver es tu propia huella en el hielo. Con los primeros vientos fuertes o la primera nevada, esa huella desaparece. O sea que estás solo. Y que no hay nadie más. Y que sos el principio y el fin de todas las cosas. Cada uno de nosotros es el fin y el principio de todas las cosas. Y que todo lo que me pasó a mí ahí y todo lo que le estoy contando, eso me pasó a mí. Fue mío. Yo lo cuento y lo comparto. Pero eso no significa que sea la verdad y la realidad, ni que a todo el mundo le pase lo mismo, porque podés ir a la Antártida, estar ahí y decir, y acá no hay nada que pueda hacer y me cago de frío. ¿Para qué estoy acá? Bueno, pero la Antártida es así. ¿La amás o la odias? No hay término medio. No es más o menos, no. O la amás o la odias. Como yo me enamoré de ese continente. No me preguntes por qué, como todo amor, porque sí. Qué sé yo, no lo analizás. Y eso hizo que a partir de ese viaje, que fue en el 2005, hace 20 años, todavía sigo trabajando como tema de mi trabajo la Antártida. Fui mutando porque cuando llego allá, yo como estudiante arranqué trabajando como pintando, estudiando con la figuración, pintando naturalezas muertas, los paisajes, la figura humana. Estudiaba las cosas como eran, como son, bueno, como entenderlas, conocerlas. Y así como un niño que cuando nace, cuando empieza a crecer, descubre que puede hacer un trazo con algo y empieza a hacer los primeros garabatos y empieza a hacer los primeros monigotes y dibuja a papá, a mamá, al perro, al gato, la casa, porque está conociendo y reconociendo el mundo que lo rodea. Su mundo es ese: papá, mamá, el hermano, el perro, el gato y la casa. Ese es su mundo. Y a mí me pasó lo mismo. Yo venía de estudiar a partir de la figuración, evolucioné a la no figuración, pero cuando llego ahí estaba en otro planeta. Tenía que conocer y reconocer ese nuevo lugar, y me cargaba a mis compañeros porque cuando las primeras obras que hacía me decían: te volviste figurativo otra vez. Pero eso fue la búsqueda de llegar a esa síntesis. Tenía que meterme en profundidad para poder lograr la síntesis. Y ese fue el camino que realicé, que así como pude comprender a través del tiempo, que te diría que me costó más adaptarme acá a Buenos Aires cuando llegué que a la Antártida. Cuando llegué acá no entendía qué me había pasado, a dónde había estado, qué había ocurrido. Y cuando me encontraba con alguien porque se sentía importante, porque tenía un celular, no diga pavada, no sabe lo que es importante. A mí me quedaron 4 o 5 cosas importantes nada más. Todo lo demás es papel picado, papelitos de colores y brillos y sonidos y ruidos que no aportan. Y bueno, y a través de todo ese tiempo fui elaborando el pensamiento, cómo lo iba traduciendo y cómo lo iba traduciendo en imágenes. Y logré hacer una síntesis, y ahí, como te decía, yo no sabía que existía lo que quería pintar, que eran los silencios que venía haciendo. Venía trabajando ya
dividiendo el plano en dos, arriba y abajo, con un color fuerte, con un oscuro, todo igual, y con elementos en el medio, que terminaron siendo los horizontes, pero antes no eran horizontes, hacía otra cosa, pero era una división en el plano. Y bueno, ahí mi obra se desarrolló, como yo digo, yo nací pintor, pero como pintor una vez leí unas frases de un artista español, que no recuerdo ahora su nombre, pero me quedó la frase, que él no se veía ni distinto, ni artista, ni distinto, ni excepcional, sino curioso. Y que esa curiosidad te llevaba a investigar y a hacer distintas disciplinas. Yo nací pintor y todo lo que hago es a partir de la pintura, del color, de la forma y del plano. Pero esa búsqueda me llevó a hacer collage, a hacer relieves con distintos materiales, con maderas, con mármoles, con granitos, con hierros. Salí tanto del plano con esos relieves que terminé haciendo esculturas, y dentro del plano, aparte de pintar, hice obra gráfica, litografías, serigrafías, monocopias. Así como que voy buscando cuáles son las herramientas que necesito para hacer lo que quiero hacer, o de golpe descubro algo, una manera de hacer algo que me interesa, y lo hago utilizo esa herramienta para seguir expresando de otra manera lo que quiero contar. Bueno, eso, no sé qué más te puedo contar. Pero es que no te escucho, se fue el volumen, no te escucho. No, Ahora sí, ahora sí, ahora sí. perdón. Más allá de lo artístico, me imagino que habrás tenido una experiencia inmersiva, ¿no? Total, te diría. Por supuesto, no puedes dejar de ser nunca lo que sos, un artista, pero me imagino que habrás, en el intercambio con las personas que estaban allá, con los militares, los civiles, los científicos, habrás percibido quizá algún espíritu común de pioneros, de la importancia, vos decías recién que los primeros que habitaron las Shetland fueron argentinos, y esa continuidad en el tiempo hace que ese territorio nos pertenezca más, ¿no? Más allá de lo que puede ser la proximidad geográfica o la ocupación político-militar de un territorio, sino una cuestión que trasciende eso. ¿Cómo viviste ese aspecto? Mira, una de las cosas que sí vi, que mucha gente se ríe cuando lo digo, pero que los que están en la Antártida, para estar en la Antártida tenés que ser medio pirucho. O sea, no es fácil estar ahí, y toda la gente con la que hablé está enamorado de ese lugar. Y conocí a uno que es el doctor Rudy del Valle, que es un geólogo, que fue jefe del comando científico, el que organizaba toda la ciencia argentina en la Antártida. Este hombre tiene 50 campañas, o sea, 50 campañas de 14 meses. Se pasó la vida en la Antártida. Es un enamorado. Su sueño era jubilarse para irse a vivir a la base Yubani. No lo dejaron, obviamente. Pero todos los que están ahí, todos los científicos con los que hablé, eh, cuando se vuelven a Buenos Aires después de la campaña, empiezan a extrañar y piden volver. Y pedís volver. Yo quise volver, bueno, no se dio. Este, y, pero lo común es eso, que lo adoptan el lugar como propio. Y termina siendo su casa y se extraña. Y es ese amor por ese territorio. Y sí, son pioneros, y dejan la vida, ¿eh? Ahí estuve en una parte, tengo las fotos de un pequeño cementerio que hay de gente que falleció ahí. Debe haber unas 10
cruces de gente que falleció ahí, y bueno, quedaron ahí. Este, y es, bueno, y ese amor que yo sentí de ellos hacia ese lugar también me contagió a mí. Sé que en el continente específicamente hay bases de muchos países. En la Shetland también hay bases de más Sí, países que la sí, 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 están todos, que la mayoría están en esa zona. Los más alejados, bueno, la base Murdoch, la base norteamericana, está del otro lado la Antártida es un círculo, es redonda, del otro lado de la península, del otro lado, ahí está la base Murdoch, y del lado oeste está las bases chinas, y China está poniendo otra del lado oeste, y bueno, tiene otra por otro lado, haciendo como un triángulo entre las tres bases que tienen. Y están las bases de todos los países que tienen intereses en la Antártida. Bueno, eso es más o menos lo que te quería contar y mi experiencia o sea, de mi trabajo y de por qué sigo hoy contando esto, ¿no? De seguir trabajando contando la Antártida y aparte la obra que hago me permite estas posibilidades de poder hablar y difundirlo, de difundir la experiencia de vida y de entender que, que la Argentina es un país bicontinental, porque como te conté también en algún momento, siempre me acordaba de los mapas récord de la escuela secundaria, la primaria, que estaba el mapa de la Argentina, las Malvinas y un rectángulo donde había un triángulo que decía Antártida Argentina, pero como que eso no encajaba, eso ahí, y yo sabía que estaba en otro lado, que no era de ahí. Y lo descubro en este viaje, también con toda la elaboración posterior, de que mi sensación fue eh, que se la escondía. Y la propuesta de este proyecto cultural antártico argentino era poder llegar a otros públicos para poder contar toda esta historia y poder crear una masa crítica de población que se enamorara de la Antártida. O sea, mi estrategia es que a través de mi enamoramiento y yo poner ese enamoramiento en mi pintura, en mi obra, la gente se puede enamorar de la Antártida a través de mi enamoramiento. Y poder contar poder contar esto y poder decir, no, la Antártida no la Argentina no termina en Ushuaia, termina en el Polo Sur. Y con algunos discutís y otros te acompañan. Te anticipaste a mi pregunta, que era precisamente esa, si ese amor que desarrollaste por la Antártida de alguna manera podía ser transmitido al resto de la población, que de algún modo, salvo honrosas excepciones, parecería que le damos la espalda, ¿no? A Sí. esa parte tan importante para el futuro de nuestro país Ujú. y del mundo, pero Sí, sí. puntualmente de nuestra patria, ¿no? Quiero decir, las reservas minerales. Es fácil encararlo por ahí, por eso estoy tan compenetrado y tan fascinado por lo que estás contando, por tu experiencia personal, porque llevarlo desde el arte es darle una perspectiva que quizá a muchos ciudadanos, muchos compatriotas, les despierte algo similar a lo que te pasó a vos. Ujú. Cuando a otros a lo mejor, bueno, pero sí, los minerales o el petróleo o la guerra o el mar o los recursos naturales. Y acá vos estás hablando de algo más profundo, más existencial incluso, ¿no? No le resto importancia a lo otro, por supuesto, Ujú. material, ¿no? La importancia material de la Antártida, los recursos naturales, el agua, el petróleo, los minerales, la posición estratégica, geoestratégica. Todo Ujú. eso, por supuesto, no lo podemos dejar de tener en cuenta de ninguna manera. Pero esa aproximación humana, ¿no? A ese infinito, a ese misterio tan eh, complejo de entender, ¿no? Por la sencillez extrema. Exactamente. Y ahí fue lo que aplico es una de las enseñanzas que tuve de mis maestros, con lo menos hacerlo más. Y de golpe te digo, como te decía, tenés todo el cielo blanco y todo el piso blanco y con eso hacés. Y bueno, tenés que
romperte el alma para poder hacer algo atractivo y que llame la atención. No es Claro, fácil. pintar hielo, ¿no? Hielo y Claro. nubes. Es, Pero aparte, ahí pinto el viento. ¿Cómo pintas el viento? No es material. ¿Cómo pintas la luz? ¿Cómo pintas el hielo, que es agua? El agua es transparente, tiene una forma y en realidad el azul es el oxígeno que está metido adentro del hielo, pero que te lo da la luz, o sea, es luz. Eh, y bueno, y la inmensidad. En un momento, cuando estoy viajando de vuelta en el Irizar, no sé qué había pasado, que el mar, no sé por dónde viajamos, pero era una pileta, no había una ola, no se movía. Iba muy despacito, parecía que el Irizar le pedía permiso al agua para pasar, que iba pasando así muy despacito y hacía unas colitas muy chiquititas adelante, unas cositas así, pequeñas. Y yo estaba bien en la proa delante del barco y estaba el horizonte, pero yo veía que el horizonte en las puntas se caía. La tierra es redonda, hermano. Se veía en las puntas que se caían, de la inmensidad. ¿Te imaginas la inmensidad que estoy viendo? Para, no sé si me la creí o la vi, pero las puntas se caían. El horizonte era inmenso, era inmenso. Y bueno, y cómo transmitir esa inmensidad también, ¿no? Y que se hace, a ver, es oficio, o sea, no soy un mago, no, es oficio de trabajo y de compenetración y de dedicación y de entrega. Y de poner todo el alma, de poner todo lo mejor que uno tiene, todo lo que mejor pudo rescatar de la vida, ¿no? Y de los maestros. y una forma de hacer patria a partir de tu profesión, de tu pasión, que es el arte, ¿no? Y hablando de eso, de tu pasión, también nos contaste, antes de comenzar este reportaje, de un proyecto escultórico para llevar al sur de nuestra Sí, patria, exactamente. parte continental, ¿no? Contanos Ujú. un poquito de eso. Bueno, dentro de todo mi trabajo como en la Antártida, todo lo que es el Atlántico Sur, la Patagonia, todo eso es parte de mi interés. Y el tema de las Islas Malvinas es muy importante por la pasión que hay en la Argentina con las Malvinas a partir de la guerra, de la existencia de las Malvinas a partir de la guerra, involucró a todo el país y para nadie pasa desapercibido y todos sabemos lo que eso ha costado y de la usurpación, que con un amigo que tiene una fundación que era Pueblos por Malvinas, este, pensamos a ver cómo podíamos hacer algún símbolo que pudiera representar eso que sentimos los argentinos con respecto a Malvinas. Y después de mucho trabajo, bueno, hice algunas cuantas maquetas y propuestas, y la más fuerte fue esta, la del abrazo a Malvinas. El abrazo es lo primero que uno siente cuando nace, ¿no? Cuando te abraza a la mamá y te sentís en el corazón, sentís los sonidos, el calor, ¿no? Ese es el abrazo. O cuando ya sos grande y vas a la cancha de fútbol y te abrazás con el flaco que está al lado por el gol que pasó, que no lo sabés quién es, ni lo viste, o no sabés quién es, pero te abrazás. O el afecto con el amigo después de mucho tiempo de no verlo, ¿sí? El afecto. Y yo siento como que el afecto a las Islas Malvinas. Y se me ocurrió esto de contraponer una escultura de arte contemporáneo a la escultura de la reina Victoria del siglo XVII, del siglo XV, representado por el colonialismo que no corre más, que no funciona más, y que sea un símbolo del afecto del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas. Y los que dejaron la vida y los que pelearon por esas islas,
que es un homenaje para ellos, o sea, el abrazo a las islas, el abrazo a toda esta gente, a todos estos compatriotas que lucharon ahí, que eran unos niños, ¿no? Porque tenían 18 años, eran niños, y pusieron todo también. Y siempre pensé en ese momento, o sea, era para instalarlo justamente en Río Grande, que fue el epicentro de la guerra, por eso ahí. Pero bueno, como buen artista tengo muchos sueños, y muchos, y muy grandes, y siempre pensando en que todo es posible, hacer esa escultura ahí que estoy trabajando para que ya están en la legislatura de Río Grande, están trabajando en eso, pero mi sueño es que a partir de esa primera escultura, cada provincia argentina tenga un abrazo a Malvinas orientado a las Islas Malvinas. Eso va a generar una energía que no se ve, pero está. Que 24, 25 abrazos orientados a Malvinas. Y mi sueño mayor es que cada país latinoamericano tenga un abrazo a Malvinas, porque la Antártida de Malvinas es el fin del continente americano y es de todos, no es solamente de Argentina, todos. Es la parte el sur de todo el continente, no es solamente de Argentina. Por eso que cada país pueda tener su escultura. Los Así que cimientos, bueno, los cimientos de América, los cimientos exactamente. Sí, helados sí, de América, ¿no? exactamente. Así O que en bueno, techo, ese, depende del espacio donde lo miremos, así ¿no? como la hizo Uriburu, que lo puso el mapa al revés. Exactamente. Maravilloso, maravilloso. Mirá, Alberto, creo que primero que no es la última, es la primera apenas de una entrevista que vamos a hacer. Vamos a seguir tu obra. Me gustaría que le cuentes a la audiencia también acerca de tu libro. Ajá. Bueno, a partir de, o sea, siempre, cuando yo empezaba a hablar de la obra, sentía que todo mi relato, todo lo que yo contaba de esta experiencia, tomaba otro valor la obra. Había una comprensión mayor. Y entonces pensé en que se escribió el guión y todo, y volver para hacer un documental. Eso era más complicado, no se consiguió. Entonces dije, bueno, entonces vamos a hacer lo posible, y arranqué haciendo un libro que tardé bastante tiempo, porque un libro es algo muy costoso, entender, o sea, hacer todos los textos, toda la documentación fotográfica, las correcciones, bueno, tiene muchos pasos. Y así fue que empecé por parte. Como salía muy caro, empecé por parte. Primero hacer todo el texto con el crítico de arte Julio Zapolnik, que muy entendido del arte, un crítico muy importante acá en Argentina, y durante varios meses estuvimos trabajando con los textos, contándole yo mi historia y él analizándola y relacionándola con la obra. Y bueno, después toda la documentación fotográfica, el diseño, después el diseño, hasta que llegué a la impresión. Y el libro fue declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados de la Nación y por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y la obra mía, toda la obra, que el proyecto mío se llama Al Sur del Sur, Antártida Argentina. Y toda la obra fue declarada de interés también por la Cámara de Diputados de la Nación y por la Legislatura también. Y el libro se llama Al Sur del Sur, mi Antártida, porque llegó el momento que yo estaba pintando mi propia Antártida. Me empecé a desprender de la anécdota, como haciendo figuración, a esa síntesis donde me quedaron los horizontes, ¿no? Bueno, y ahí cuento toda esta experiencia, y hice un libro que no es un libro de arte, no es un libro de pintura, sino lo que quise hacer, lo que hice,
fue un nuevo objeto de arte, porque es un libro de 132 páginas, con 111 ilustraciones, está en español y en inglés, es de tapa dura, con el libro tiene las guardas, que son un azul especial, que es una cartulina francesa, o sea, me gasté todo, y al final tiene un bolsillo con 2 postales, cosa que el que compra el libro pueda mandar una postal desde la Antártida. Y con la compositora cordobesa Gaby Yaya hicimos un montaje sonoro, o sea, con los sonidos de la Antártida. O sea, la idea lo hice audiovisual, porque la idea es que vos, está grabado en alta fidelidad, puedas, mientras recorres el libro, escuchás los sonidos de la Antártida. El viento, las nevadas, el crujir del hielo, eh, los cormoranes, la foca, los elefantes marinos, los pingüinos. Le agregué mi voz como para humanizarlo y le puse bandoneón para decir es Argentina. Bueno, y ese es mi libro, que está teniendo bastante éxito. Cada vez que lo presento siempre vendo algunos ejemplares. Ya tengo que empezar a pensar en la próxima impresión. Así que bueno, y ese libro no está editado por una firma comercial porque están numerados y firmados en original. O sea, son siempre series muy limitadas como un objeto de arte. Así que comercializarlo comercializo yo. Me escriben a mí y me lo pueden comprar. No te escucho. No Vamos te a escucho. dejar, vamos a dejar en la descripción la forma de contacto para que aquel que quiera tu libro te contacte para saber más sobre el libro, pueda tener acceso. Y también se me ocurre que podríamos hacer no voy a anticiparlo antes de hablar con el responsable de ese lugar, una presentación de tu libro vinculado también a un proyecto que tenemos en el espacio cultural relacionado con nuestras Islas Malvinas y sobre una batalla cultural que tenemos que dar. Exactamente. Lamentablemente, Alberto, bueno, vamos a entrar en un terreno, te voy a sacar un poco del arte, si te parece, para entrar en un terreno más del pensamiento político, patriótico. ¿Cómo te sentís cuando ves que algunos dirigentes o más específicamente gobernantes están rifando la soberanía de la patria, incluyendo, por supuesto, las Malvinas y la Antártida? Pésimo, no te puedo decir otra cosa. Y muy dolorido y muy angustiado, muy preocupado, porque si esto sigue así, eh, mm, va a ser un desastre, ¿no? Un desastre social muy grave. Para mí es muy grave todo lo que está pasando y no me gusta nada, para nada, para nada. O sea, pero aparte, no puedo entender, no puedo creer que sean tan poca cosa, no, no puedo decir ni siquiera que sean miserables, no son nada, son poca cosa, no tienen orgullo, no tienen, como que son una cosa, no tienen orgullo de lo que tenés, de lo que sos, de dónde venís, son miserables, Vos, es muy dramático. vos decías algo que aprendí recién con vos, que la primera presencia humana en esa parte del planeta fue Argentina, que no había pueblos originarios, ni que nadie llegaba a ese lugar por razones obvias antes de la disponibilidad tecnológica del siglo XVIII, XIX, XX, cuando recién ahí se podía navegar por esas aguas y llegar a desembarcar. Y eso nos pone de nuevo en un lugar de privilegio en el mundo, ¿no? A veces cuando algunos amigos, compañeros, compatriotas latinoamericanos dicen, ustedes los argentinos son agrandados, y bueno, a veces tenemos con qué, ¿no? Que haya sido la primera presencia en una parte del mundo
claramente Argentina, nos tiene que poner orgullosos y eso tiene que ser motivo también de un ejercicio de soberanía sobre ese lugar. Yo no estoy planteando que no sea un recurso de la humanidad la Antártida, porque en definitiva el planeta es redondo y Perón, ya que hoy es 17 de octubre, estamos grabando esto un 17 de octubre, Perón, que fue un hombre consciente de los derechos soberanos en la Antártida y que hizo mucho, eh, hablaba que la etapa final del ser humano era llegar al universalismo, ¿no? A una comunidad organizada de naciones con intereses comunes en relación a lo humano y donde las fronteras, a lo sumo, iban a ser hitos culturales de diversidad, pero no de conflicto. Entonces, en este aspecto, siendo la Antártida como es un territorio en principio resguardado de las apetencias comerciales por un tiempo, eh, sabemos que la naturaleza humana nos va seguramente a jugar una mala pasada y que las potencias van a, con la avidez que suelen tener, van a tratar de apropiarse de esos territorios y de explotarlos para beneficio de ellos, sus poblaciones, o más aún, para ser más preciso y más lamentablemente descriptivo, de sus corporaciones, ¿no? Es una hermosa lucha la que emprendiste, Alberto, una hermosa lucha. Más allá de lo personal, envidio esos días que estuviste en la Antártida, sé que no debe haber sido fácil en principio, pero que ese viaje iniciático te transformó y te convirtió en un gladiador de la Antártida. Sí. A veces me siento como un, ¿cómo se llama? Don Quijote, con los molinos de viento. Pero bueno, es algo que, Creo que somos más de dos. bueno, en esto que hago con el arte lo hago porque lo tengo que hacer, no lo puedo dejar de hacer, es mi razón de ser, ¿no? Bueno, lo mío, la pasión, ¿no? Nació conmigo, lo tengo. Así que bueno, eso es lo que hago. Bien, como te decía, esta es la primera. Vale, Vamos a profundizar en tu obra y dale. vamos a empezar a hacer, si estás de acuerdo, algunas, por lo menos pensar algunas actividades, porque es necesario que la población, toda nuestra población, por lo menos conozca y tenga de primera mano, como te pasó a vos, la vivencia, en este caso transmitida a través de tu experiencia, pero que seduzca para que otros las tengan, ¿no? Claro. Aunque sea por documentales, por libros, por testimonios de compatriotas que estuvieron o que lucharon por los derechos soberanos de la Argentina en la Antártida, en las Malvinas, y darnos un abrazo patriótico, ¿no? Entre todos los argentinos, porque yo creo que esto debería trascender incluso las pertenencias políticas. Lamentablemente, como dijimos, algunas fuerzas políticas, afortunadamente también, tienen una mayor propensión a, a valorar la dignidad soberana. Y otras Exacto. parece que lo que importa es el equilibrio fiscal y pavadas así, que termina siendo, mirá cómo termina, Sí, 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 sí. entregando también la soberanía económica. Así Mm. que ese cuentito por acá no pasa. No pasa, no pasa, no pasa. Bueno, a tu disposición, cuando gustes, estoy ahí. Alberto, ha sido un placer. Vamos, Igualmente. vamos a mostrar ahora algunas obras, quédense, le pedimos a la audiencia que se queden, vamos a mostrar algunas de las obras de Alberto Morales y les prometemos que esta es la primera de una larga serie de trabajos que vamos a hacer en relación a la Antártida, que incluyen, por supuesto, la obra de Alberto, las vivencias de Alberto y la experiencia que nos puede transmitir para hacernos un poquito más conscientes del valor de nuestros territorios antárticos insulares y,
y sobre todo la conciencia de que somos un país bicontinental, que estamos en 2 continentes, no en solo uno, sino en 2. Falta de uno. A veces no De la cuidamos Quiaca al Polo, de la Quiaca al Polo, al Polo Sur. no de la Quiaca a Ushuaia, sino de la ¿No? Quiaca al Polo. Y, y vamos por eso, Alberto. ¿Cómo Mil no? gracias por esto. Le pedimos a la audiencia que le dé un me gusta, que compartan esta nota. Van a tener más información en la descripción y por supuesto los esperamos en la próxima emisión de Generación N. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo. Cuídense. Chau, chau. Bueno.